Bien, hermanos, pues estamos en el segundo capítulo del Evangelio de Marcos. Es la serie que estamos desarrollando de manera expositiva. El pasaje de hoy es el llamamiento de Leví, lo cual encontramos en Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Este tiene su pasaje paralelo también en los otros evangelios, pero vamos a tomar nuestro pasaje y vamos a ver varios puntos aquí que son importantes para nuestra fe y que sin duda siguen constituyendo una de las mayores doctrinas dentro del cristianismo que necesitamos guardar. Dice la palabra del Señor: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bien, esta frase, esta última frase, no he venido a llamar a justos, sino pecadores, es una frase que está muy popularizada, muy difundida en el cristianismo. Podemos encontrar a muchas personas de diferentes nacionalidades diciendo esta frase. Sin embargo, es necesaria que nosotros la veamos en su contexto bíblico. Bien, por principio de cuentas vamos a revisar un pequeño mapa que habíamos puesto ya aquí con anterioridad. Este mapa es el lago de Genezaret o el mar de Galilea o mar de Tiberias, porque son los nombres con los que se le conoce a este cuerpo de agua en la provincia de Galilea en los tiempos de Jesús. Alrededor de este lago, de este mar, estaban diversas ciudades en las que Jesús comenzó a predicar al inicio de su ministerio. La ciudad de Capernaum fue la ciudad donde él, digámoslo así, estableció como su primer base de operaciones. Es ahí donde llama a los primeros discípulos. Es ahí donde él comienza a hacer diversas obras en concordancia con lo que la palabra ya anticipaba en Isaías, donde decía que esta ciudad era la ciudad que iba a ver luz y que los habitantes que estaban en la sombra de muerte, esta luz de bondad, esta luz de Dios les resplandecería. Bien, entonces en estas ciudades alrededor de este mar de Galilea, de este lago de Genezaret, es donde Jesús comenzó a predicar en los inicios. Entonces vemos en el texto de este pasaje cómo Jesús, haciendo estas visitas a las ciudades, haciendo estas salidas y pasando ahí por este mar, la gente le seguía, la gente quería escucharlo, la gente quería ser sanada por él, quería recibir algún milagro, querían estar y verlo aunque sea. Y entonces era tal ya la multitud de la gente que lo seguía, que en muchas ocasiones él tuvo que entrar a una barca para que desde el agua, haciendo un poco de distancia con la gente, él pudiera compartir el mensaje del Evangelio. Pero dice que en una de estas salidas, Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Quién es Leví? Leví es quien en un futuro conoceríamos como Mateo, uno de sus discípulos, apóstol también, y que se le atribuye el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a ver quién era Leví, quiénes eran los publicanos. Entonces, miren, aquí está una lista de aspectos sobre la vida de estas personas llamadas publicanos. Los publicanos eran funcionarios del Imperio Romano, eran personas que estaban operando para el Imperio Romano en el sistema de recaudación de impuestos.
Entonces ellos se encargaban de cobrar los impuestos, de cobrar por los derechos de paso, de traslado de las diferentes mercancías. Y esto lo hacía Roma en sus diferentes colonias. Entonces Israel, que era una colonia de Roma para este tiempo, no era la excepción. El banco de los tributos públicos, por eso de ahí la palabra pública, ¿no? Refiriéndose a este sistema de recaudación, era un lugar que la gente aborrecía. eh, los publicanos eran personas que no les pagaba meramente el imperio, sino que se autofinanciaban. Ellos se pagaban, ellos se ponían su mismo sueldo, pero con el cobro de los impuestos. Esto dio lugar a que quienes eran contratados para hacerse cargo de las finanzas en el banco estuvieran abusando de las personas, cobrando de manera excesiva, cobrando de más para ellos tomar ganancia. Entonces, en muchas ocasiones, las diferentes ciudades de las colonias conquistadas tenían hombres que eran los encargados de ese banco. En el caso de Leví, Leví era el encargado de la ciudad de Capernaum. Entonces, él era una persona que todo mundo conocía. Este es el punto. La gente sabía quién era él, porque la gente odiaba ir a pagar su tributo al imperio y tener que ver a este hombre, que siendo judío trabajaba para aquel que estaba sojuzgando el territorio. Entonces eran despreciados, eran detestados por casi todos. Y las personas que trabajaban en estos bancos generalmente se daban a la corrupción. Personas de la política, personas gobernantes, incluso gente del ejército se coludía con estas personas y entonces cobraban mayormente por alguna actividad y eso se lo repartían. Entonces, vemos que aquí la corrupción también estaba presente. Así que una de las cosas por las que también eran odiadas estas personas dedicadas a la recaudación de impuestos era que se enriquecían sobremanera. Se podía distinguir que estos publicanos, por estar tomando de más, por estar cobrando de más, tomaban ese dinero como ganancia y eran fastuosos. No eran nada modestos, sino que eran hombres verdaderamente ricos. Pero esto mismo los llevó al rechazo y al ser excluidos de la sociedad. Los publicanos entonces eran despreciados, eran odiados y eran considerados traidores, traidores al pueblo de Israel. Entonces, imagínense lo que era para un judío del primer siglo tener a un vecino que estaba trabajando para aquel que considerabas el enemigo, aquel que considerabas como el opresor. Entonces, tu vecino que trabajaba en ese banco, tu vecino que trabajaba ahí, lo considerabas la peor de las personas. Lo considerabas no solamente un traidor, sino también un enemigo de Dios, por estar ayudando a que el pueblo fuera oprimido. Porque en efecto, el pueblo, los pueblos, las colonias romanas eran oprimidas con los impuestos. Hay documentación, hay registros de cómo en diferentes partes de las colonias romanas los cobradores de impuestos verdaderamente enloquecían cobrando impuestos. Se inventaban impuestos por las diferentes actividades de la región, del pueblo, de la ciudad, a manera de entonces poder estar tomando cada vez más dinero. Y esto se popularizó tanto que entonces la gente, la gente tenía un gran rechazo por ellos. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Amén. Bien. Entonces es importante que nosotros sepamos este contexto para saber que entonces cuando Jesús ve pasar, más bien, cuando él va pasando y ve estando ahí a Leví en el banco, le dice, sígueme. Y lo interesante y lo sorprendente es que Leví lo siguió, Mateo lo siguió, lo siguió.
¿Por qué siguió Mateo a Jesús? Para este punto, aunque son los primeros meses del ministerio de Jesús, su fama ya había sido difundida. Jesús ya había hecho grandes cosas, ya había mostrado su poder, ya había mostrado su autoridad, ya había mostrado la enseñanza, ya había un contraste claro entre él y los fariseos, tan solo por mencionar algo. Entonces la gente que se agolpaba para ver a Jesús, para poder escucharlo, para poder recibir algo de él, era tanta que los publicanos tampoco quedaron fuera. Los publicanos, al ser estas personas rechazadas, maldecidas, estas personas que eran de verdad excluidas de la vida social del pueblo, también, también clamaban en sus corazones por tener paz, por no ser marginados o discriminados, señalados. Entonces, cuando Jesús llama a Mateo, a Leví, y le dice, sígueme, él tomó esta oportunidad y le siguió. Y la Biblia no nos lo muestra, pero de de alguna manera, esto se difundió tanto que el versículo 15 nos dice lo siguiente. Ellos llegaron a la casa de Mateo. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, ellos se fueron a su casa. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. O sea, se extendió la invitación y muchos se enteraron. Muchos publicanos y pecadores. Otros que eran considerados pecadores, como las prostitutas. Entonces, Mateo lleva a Jesús a su casa y están a la mesa. Él preparó un banquete para él. Y sus amigos, la gente que también trabajaba en ese banco, la gente que le conocía, los que eran señalados, los que eran agrupados bajo esta etiqueta, estaban en ese momento con Jesús. Y también estaban ahí los discípulos. Dice aquí el versículo 15 que muchos le habían seguido. Estos que buscaban a Jesús por la mañana, estos que buscaban a Jesús donde anduviera en el mar, a la orilla del mar o en la casa de Pedro, estos que iban a ver qué recibían de Jesús, muchos también se reunieron ahí, muchos fueron a ver qué había pasado, porque ahora Jesús estaba en la casa de un hombre como Mateo. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Amén. Ok, Sí. bien. Entonces, vemos que aún los escribas y los fariseos también se enteraron de este asunto. Jesús está yendo con un publicano a su casa. Para todos fue noticia. Y entonces aún los religiosos, aún los escribas fueron a cerciorarse de este acontecimiento. Y dice el versículo 16, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Acaso no sabe quiénes son estas personas? ¿Que no sabe de la mala reputación que tienen? ¿Por qué está con ellos? ¿Por qué se sienta a comer con ellos? Ahora, el asunto de compartir la mesa, eh, para muchas culturas, era un asunto importante. Porque era un lugar de entrelazar amistades, era un lugar para hacer acuerdos, era un lugar para hablar en confianza, era un lugar familiar. Compartir la mesa era un lugar de intimidad, donde estabas con tus amigos solamente, con tus familiares solamente. Que alguien te recibiera para este tiempo, te invitara a comer y entonces tú estuvieras a la mesa, tú estabas dando por sentado que tenías algo que ver con esa persona. Por eso los fariseos y los escribas se escandalizaron. ¿Por qué Jesús se sienta con ellos? Que en realidad,
eh, el, digámoslo así, el móvil del escándalo era que un maestro como Jesús, un maestro con su autoridad, con su doctrina, con su poder, estuviera con los pecadores. Eso era lo escandaloso. No que los publicanos tuvieran banquetes, porque ellos, pues teniendo dinero, ganancias deshonestas, generalmente estaban haciendo estos banquetes, generalmente estaban haciendo estas reuniones donde había, por supuesto, desenfreno, borracheras, pecado. Y entonces Jesús sentado ahí con ellos era algo que no se podía creer. Pero Jesús, al oír esto, Jesús escuchó cómo sus discípulos fueron recriminados por los fariseos. Entonces les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, esta es la parte teológica, amados hermanos. Jesús no viene a llamar a justos, porque los justos son los aprobados delante de Dios. Los justos son los que ponen su fe en el Señor y entonces de parte de Dios han sido justificados. Es Dios el que los hace justos cuando ellos viven por fe. Ahora, entonces Jesús diciendo, no vine a llamar a justos, porque precisamente ellos son los que están bien con Dios. Yo vine a llamar a los otros, a los pecadores, aquellos que necesitan del Señor. Y entonces Jesús lo da a entender de una manera tan sencilla, pero tan poderosa a la vez. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús está yendo a aquellos que sabe que tienen necesidad, que sabe que sus corazones están clamando por dentro por estar bien, por aquellos que están extraviados en una vida de desenfreno, en una vida de pecado. Jesús está yendo tras aquellos que verdaderamente están extraviados. Él no vino a los sanos, vino a los enfermos. Él no está llamando a aquellos que han sido justificados por la fe. Ahora, esto de ser justificados por la fe no es nuevo, no es meramente del Nuevo Testamento. Esto viene desde muchísimos siglos atrás, cuando Dios escogió a un hombre llamado Abraham y este hombre le creyó a Dios. Por tanto, le fue contado como algo de justicia. Dios le atribuyó justicia a la fe de Abraham y entonces fue aprobado delante de Dios y fue llamado amigo de Dios. Y por la fe de Abraham, entonces nosotros también vinimos a la fe. Él es llamado el padre de la fe porque él creyó lo que el mensaje del Evangelio estaría revelando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el padre de la fe, porque la fe de Abraham es la misma fe que los cristianos del Nuevo Testamento practicaron. Entonces, el asunto de ser justificados por medio de la fe no era nuevo. Por eso sí podía haber personas que fueran justas delante del Señor. E incluso el Nuevo Testamento nos da cuenta de que Jesús, desde su nacimiento, hubo personas que alrededor de él fueron justificadas. Pero Jesús en su ministerio ya como un hombre, ya preparado para hacer esta obra de salvación, viene diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a ver un poco acerca de cómo es esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Amén. Bien. Aquí está. Jesús está diciendo, vine a traer misericordia al perdido. Jesús se reunía y permitía el contacto con estas personas de una reputación cuestionable, una reputación
mala a los ojos de las personas, alguien que verdaderamente pues era notorio su pecado. Jesús se reunía con ellos para compartirles el Evangelio. En estas reuniones se juntaban muchos de ellos porque compartían el mismo rechazo. Eran mal vistos por los religiosos. Pero bien, en esta misericordia que Jesús está teniendo, vamos a ver cómo Dios lo permite. Y miren, hay una historia que Jesús enseña acerca de un hombre fariseo y un hombre publicano. Y esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 18 del versículo del 9 al 14. Pero bien, en esta historia, hermanos, Jesús va a contar, en esta parábola, va a contar el contraste que hay entre un hombre religioso y un hombre que está arrepentido, que son cosas bien diferentes, hermanos. Vamos a ver estos grandes contrastes. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos, vean cuál es el punto que las personas sienten que su propia justicia está por encima de la justicia de Dios, que su propia bondad es mayor que la bondad de Dios, que entonces ellos no necesitan un Salvador, sino que ellos son autosuficientes porque creen que sus obras y sus vidas son tan buenas que no hay necesidad de un Salvador. Entonces Jesús le habla a este tipo de personas que menospreciaban a otros y entonces les contó esta parábola. Desde el versículo 10 comienza Jesús a decir, dos hombres subieron al templo a orar. Vean, están subiendo dos hombres al templo a orar. Van al templo, los dos. Van a buscar de Dios orando. Sí, los dos. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba, fíjense cómo oraba. No oraba a Dios, oraba consigo mismo de esta manera. Jesús lo enseñó así, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se está poniendo encima de los demás, por encima de los demás. Él es mejor, dentro de su propia opinión, Él es mejor. Que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni aun como este publicano. No tenía reparo este hombre en decir que era mejor que todos los demás. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Vean esto. Él pensaba que por sus obras estaba bien con Dios. Por ayunar, por diezmar. Pero vea lo que dice el versículo 3. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecado. Este hombre estaba experimentando que no era digno. Este hombre estaba experimentando su convicción de pecado. Este hombre se reconocía como falto delante de Dios, pero también estaba diciéndole, Señor, mírame, mírame a mí, soy pecador, sé propicio a mí, es decir, ayúdame, es decir, Señor, haz la obra adecuada en mi corazón. Yo soy pecador, pero tú sabes cómo tratarme. Entonces Jesús concluye de estos dos hombres. En el versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Jesús está diciendo y afirmando que el publicano descendió a su casa justificado por esa fe que hubo en su corazón, aprobado delante de Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿La palabra se está entendiendo? Sí. Amén. Vamos a ver aquí un pequeño diagramita que nos explica lo que está pasando con este hombre de la parábola. Amén. Un hombre arrepentido. Él estaba no en las primeras filas del templo,
no en las primeras bancas, en un lugar visible, en un lugar que pudiera notar su presencia, ¿no? Cualquier otro que anduviera por ahí. No, sino que estaba lejos, estaba como hacia atrás o como un tanto escondido. Él estaba lejos, la palabra dice que estaba lejos. Entonces él se reconocía como indigno en la presencia de Dios. Pero también estaba avergonzado porque ni siquiera quería levantar su mirada al cielo. Y en su corazón estaba experimentando una convicción de pecado. Se golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, Dios, que soy pecador. Él buscó la propiciación de Dios. ¿Qué es la propiciación, amados hermanos? La propiciación es el medio que Dios nos da para que el pecado que nosotros tenemos sea pagado de la manera equivalente, de la manera correspondiente. La palabra del Señor nos enseña que Jesús es nuestra propiciación por los pecados que hemos cometido. Su sangre, su carne, su sacrificio son la moneda adecuada, la moneda idónea que puede pagar por el mal que nosotros hemos hecho. Por eso este hombre bajó y llegó a su casa siendo aprobado por Dios, porque estaba poniendo su fe en el Señor que le podía perdonar su pecado. Era un hombre arrepentido que se reconocía pobre en espíritu, indigno en la presencia de Dios, avergonzado por su pecado, teniendo una convicción fuerte de que necesitaba un salvador para el pecado que él había cometido. Y buscó el perdón de Dios. Entonces este hombre fue aprobado ante los ojos del Señor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se está entendiendo la palabra? Amén, amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, regresando a nuestro texto de Marcos, Jesús le está diciendo a los religiosos, los sanos no tienen necesidad de médico. Aquellos que han sido justificados delante de Dios no tienen necesidad de, de, de ser llamados al arrepentimiento porque ya se arrepintieron precisamente, porque ya buscaron de Dios, pero no así los enfermos. Ellos sí necesitan ser sanados. Por eso no he venido a llamar a los que ya son justos delante de Dios, sino a los pecadores, a los que necesitan encontrarse con Dios en fe y en arrepentimiento, aquellos que necesitan reconocer su pecado, aquellos que necesitan ver que necesitan a un Salvador. Vean cuál es el corazón de Dios. Vamos a ir hacia acá, hacia el final. Tenemos aquí un dos versículos. Que habla acerca del Evangelio, porque este es el Evangelio, hermanos. Primeramente hay que ponderar esto. Es Dios viniendo a buscar al ser humano. La religión es que el hombre busca a Dios. Eso significa religión, religar, el intento de volver a unir al hombre con Dios. Pero el Evangelio, que es esta buena noticia de que Dios viene a buscar al ser humano que está perdido. Este es el Evangelio. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el Evangelio, aquellos que necesitan ser sanados. Jesús es el médico para ellos. No hablamos de una sanidad física, hablamos de lo espiritual. Hablamos de esta necesidad de que nuestros corazones sean libertados, de esta necesidad de que nuestros corazones dejen de ser oprimidos por el mal y tengan alivio, tengan descanso. Esta necesidad de que las vidas torcidas, desviadas, puedan encontrar paz. Este es el Evangelio, Dios buscando al hombre para salvarlo. Entonces, la salvación se comprende
en su sentido verdadero cuando vemos las cosas desde su contexto bíblico. Y entonces podemos entender hacia dónde van, cuál es el sentido verdadero de las cosas. Esta porción está en Juan, capítulo 3 versículos del 14 al 18. Dice ahí Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús está hablando con un maestro de entre los religiosos y lo está haciendo de manera oculta. Jesús recibió a Nicodemo en la noche, donde nadie veía a Nicodemo, que vino a buscar a Jesús y a plantearle cuestionamientos, a entender más acerca de él. Pero es Jesús contundentemente el que le dice, mira, Nicodemo, de la manera en que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta historia nosotros la encontramos en el libro de Números, donde el pueblo blasfemando contra Dios fue reprendido por el Señor cuando les mandó serpientes venenosas que los mordían y los mataban. Tanta fue la mortandad que el pueblo se arrepintió y le dijo a Moisés, mira Moisés, por favor, clama a Dios, porque hemos pecado contra él y hemos también pecado contra ti. Ayúdanos, Moisés, intercede por nosotros. Moisés, sirviendo al pueblo, vino ante Dios y le dijo, Señor, ¿qué hacemos con esta situación? Moisés recibe la instrucción de Dios de que hiciera una serpiente de bronce, la colocara en un asta, y entonces erigiera esa asta, levantara esa asta para que la serpiente quedara en lo alto. Y la manera en que Dios iba a traer sanidad al pueblo era que si tú eras mordido por la serpiente, pudieras voltear a ver a esa serpiente elaborada con bronce que Moisés levantó en un asta, y entonces tu vida iba a ser librada. El veneno no tendría efecto en ti. Tú podrías sobrevivir a esa mordida. Y entonces Jesús toma esta historia para darle cumplimiento, porque eso era un anuncio de la obra que Jesús vendría a hacer. De la misma manera que esa serpiente era levantada y quedaba en evidencia para que cualquiera la pudiera mirar, pero no cualquiera solamente, sino aquel que se sentía perder la vida, porque el veneno de una serpiente que lo había mordido ya estaba corriendo por su sistema. Y entonces desesperado pudiera venir a buscar la salvación mirando a esa serpiente. Así Jesús le está enseñando a Nicodemo que eso mismo ocurriría. Jesús, al ser levantado en esa cruz, iba a quedar expuesto a la vista de quien sea, sobre todo de aquellos que sabiendo su necesidad, que sabiendo su pecado, que sabiéndose condenados pudieran venir ante Él en fe y en arrepentimiento. En el desierto, mirar a la serpiente te salvaba la vida por el veneno mortal. Mirando a la cruz en ese monte Calvario, el pecador era salvado de la condenación, a pesar, a pesar de todo el peso del pecado que cargaba, porque Jesús pagó por él. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, esto va a ser así. Igual que Moisés levantó esa serpiente, yo seré levantado para que todo aquel que en él crea, en mí crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, a su único Hijo, a su Hijo fuera de clase, fuera de serie, a su Hijo que está, de verdad, hermanos, por encima de todo. Esta palabra unigénito nos la traducen aquí al español como unigénito, pero, hermanos, se refiere a que es único en su clase, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Este es el punto, hermanos. El corazón de Dios es un corazón de salvación, un corazón compasivo,
Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquellos a los que Jesús vino a buscar claramente tienen necesidad de salvación. Entonces, mis hermanos, si algo se deben de quedar hoy en sus corazones, es que el Evangelio es Dios viniendo a salvar al hombre. Es Dios viniendo a buscar al que ha sido extraviado. Es Dios viniendo a traer sanidad espiritual para aquel que está muriendo, aquel que está enfermo por el pecado, aquel que está condenado ya. Este es el Evangelio. De manera, hermanos, que entonces Leví o Mateo, un hombre en esta condición, despreciado, en pecado, rechazado, maldecido, un hombre odiado, un hombre que cargaba sobre sí su corrupción, sus crímenes, sus robos, un hombre que era conocido, vendría a ser un testimonio del poder restaurador del Evangelio. Un hombre que no dudó en dejar atrás su trabajo, porque lo iba a perder todo. Él iba a dejar de recibir ese dinero que era recaudado de mala forma, pero lo iba a dejar por seguir a Jesús. Un hombre que estaba poniendo sus esperanzas en él. Pues cuando Jesús pasó y le dijo, sígueme, en su corazón no hubo otra más que seguirlo. El hambre, el deseo, la necesidad de Mateo era grande y solamente podía ser satisfecha por la presencia de Jesús. Bien, mis hermanos, entonces hasta aquí la palabra de hoy. Voy a dejar de compartir. Entonces, solamente quisiera saber si hay alguien que tiene fórum, si hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario. Decirles, amados hermanos, amadas hermanas, que esta es la sencillez del Evangelio. Estamos condenados, pero solamente Jesús puede salvarnos. Si tenemos la bendición de venir a Jesús, es imposible no correr a Él si comprendemos cuál es nuestra condición espiritual. Mateo sabía su condición espiritual. El publicano de la parábola de Lucas sabía su condición espiritual. Pero ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es de verdad, la grandeza de nuestro Dios? Que aquel que viene y pone su fe en Él es justificado, es aprobado a los ojos de Dios. Entonces, recordemos esto, amados hermanos. La fe, la fe trae para cada uno de nosotros um, la manera en que nuestro Señor nos conduce a la salvación. Dios permita, Dios permita que entonces cada uno de nosotros pueda recibir del Señor esta convicción. No somos dignos. Hay vergüenza por nuestro pecado. Sin embargo, esta convicción de pecado nos lleva a reconocer que necesitamos un Salvador. Y finalmente le decimos al Señor, sé propicio a mí, pecador. Amén. Entonces, hermanos, si hay alguien que tenga fórum, por favor, queremos escucharlos, queremos ser bendecidos también por lo que tienen que compartirnos aquí a nosotros. Gracias.